Bien, buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a que puedan tomar asiento, por favor. Tome asiento y oremos al Señor. Padre, queremos honrarte en esta mañana y queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor. Te amamos y te damos gracias por permitirnos estar tu día, Señor, el día del Señor, el día que apartaste y santificaste, Señor, para que tu pueblo se reuniera en este lugar, Señor, donde oramos, cantamos, Señor, donde vimos tu palabra. Queremos pedir tu bendición iniciando esta mañana y queremos pedir por este tiempo de escuela dominical, Señor. Agradecemos tu amor, tu cuidado y tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a estar atentos, Señor, y también a participar. Damos gracias de nuevo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy día tenemos a alguien que ya es de casa ya, así que le voy a pedir a Pastor Arturo que pase por acá, por favor, y vamos a tener un tiempo ahora, recuerden ustedes, hermanos, de escuela dominical y después de preguntas. Gracias, buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Qué rico estar aquí, está un poquito helado, pero el corazoncito calentito, ¿no? Así que vamos a compartir esta enseñanza, que es una introducción a la consejería bíblica. Vuestro pastor me pidió que pudiera compartir un poco sobre este tema, sobre la importancia de la consejería bíblica. Y para poder hablar de esto, y ya que hemos orado, vamos a ir directo al tema. Es bastante contenido, pero espero que usted pueda aprovecharlo. Y para poder responder la importancia de la consejería bíblica, tenemos que explicar primero qué es la consejería bíblica, que es un concepto que se conoce dentro del mundo cristiano y a veces no es tan bien entendido, y por eso quiero tratar de explicar un poco ese punto. Los que hemos experimentado, ¿cierto?, el desafiante momento cuando alguien nos pide ayuda en algún asunto y nos pregunta algo respecto de cómo enfrentar un problema, evidentemente, ¿cierto?, no es simple. A veces hay cosas que no son tan complejas como cuando alguien nos pregunta sobre cómo tratar algún asunto de temor. Eso no es tan difícil abordarlo, pero a veces las cosas se complican. Hay situaciones un poco difíciles de abordar en la vida y la mayoría de nosotros, quienes trataríamos de ayudar, ¿no? Un cristiano va a tratar de ayudar, tiene la intención de ayudar, va a enfrentarse a veces a percepciones de lo que estamos enfrentando nos supera. Y cuando eso nos supera, generalmente pensamos que esto lo tiene que tratar alguna especie de experto, a alguien que se maneja muy bien en estas cosas. Y no es raro que las personas tiendan a pensar incluso en terapeutas seculares para abordar los problemas de las personas. Y nosotros probablemente nos hemos visto desafiados o tentados a ese. Si eres líder de un grupo pequeño, si eres padre, si eres hermano de alguien cercano, vas a enfrentar desafíos de cómo ayudar a la gente. Y van a surgir cosas que son simples, pero van a surgir algunas que son bastante más complejas. Y la pregunta es, ¿qué vas a decirles cuando esas personas te pregunten? ¿Qué vas a responder? ¿Cómo respondemos a las preguntas difíciles de la vida o las preguntas que son importantes de atender? Y cuando hablamos de consejería bíblica, la consejería bíblica es el ministerio personal, como dice Dale Johnson, de discipulado de la gente de Dios a otros, bajo la supervisión de la Iglesia de Dios, dependiendo de la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios a través del trabajo del Espíritu Santo. Ahí hay una definición práctica de lo que la consejería bíblica es. Es decir, la consejería bíblica es que las personas nos ocupemos de responder a aquellas necesidades que puedan tener las personas. Las necesidades son múltiples. Todos nos hemos visto probablemente sobrepasados frente a las necesidades. Pero en términos simples, hermanos, la consejería bíblica es ministrar la palabra a aquellos que están en necesidad y que enfrentan dificultades en la vida. Pero hay algo más. Dale Johnson, que es parte del Ministerio de Consejería Bíblica, dice, la consejería bíblica, ¿qué es lo que persigue? Busca reorientar los deseos desordenados, los afectos, los comportamientos y la adoración hacia una antropología que es el hombre. Antropología es el estudio del hombre, diseñada por Dios. Es un esfuerzo por restaurar a las personas a una comunión correcta con Dios y con otros.
Todos somos desafiados a una correcta comunión con Dios, pero también a una correcta comunión con las demás personas. Más el mundo es difícil, nosotros somos complicados también, ¿cierto? Nuestro carácter, nuestra forma, todos hemos tenido diferencias, todos enfrentamos dificultades. Por eso la palabra del Señor nos anima a que tenemos que complementar nuestro conocimiento y nuestra práctica en la vida cristiana, perfeccionando nuestro conocimiento bíblico respecto de cómo abordamos la necesidad de las personas. Santiago 1:25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que este texto nos está diciendo, que los cristianos tenemos una meta personal, que es mirar atentamente la palabra del Señor, la perfecta ley del Señor, que es una palabra que permite traer a nosotros libertad y debemos perseverar en ella. Ese es un mandato básico de todo creyente, para todos nosotros. Conectarnos con Dios en la oración, pero por supuesto también a través de la palabra del Señor, poner mucha atención a lo que la Biblia dice y además experimentar en nuestra propia vida lo que la palabra del Señor va diciendo y perseverar en ello. Esto es un proceso de toda la vida. Dios toda la vida va a estar obrando en nuestros corazones. Ahora, hay un aspecto un poco técnico, pero no quiero que ustedes se espanten con esto. En la práctica, la consejería bíblica se basa en las Escrituras como parte fundamental, eso está ahí abajo en esa pirámide, pero luego viene un concepto que se utiliza en teología que se llama exégesis, es decir, leer e interpretar la Biblia. Todos los cristianos que leen la Biblia la interpretan, ¿no? Cuando usted lee la Biblia está tratando de entender lo que el texto dice. Ok, eso técnicamente se llama exégesis. Pero la exégesis tiene formas de hacerse. Una de las cosas importantes para leer las Escrituras es entender qué estamos leyendo. Generalmente los cristianos cometemos errores en no entender qué estamos leyendo. Por un lado sabemos que es la palabra del Señor, pero por ejemplo la Biblia tiene 8 géneros literarios diferentes. Y a veces leemos la Biblia de manera igualitaria, es decir, la leemos como si fuera todo el mismo género literario. Y así como en la escuela aprendimos que habían diferentes géneros literarios y cada género literario tiene una manera de ser leído, por ejemplo, si estamos en un género apocalíptico, no se lee como historia, porque es otro género literario. La poesía no se lee como narrativa histórica. Y por eso los cristianos fallamos en la interpretación, porque tenemos que aprender también poco a poco a leer las Escrituras. Luego de eso, la teología habla de teología bíblica, es decir, cómo las grandes verdades están a lo largo de toda la Biblia y esa comprensión más amplia que un cristiano va tomando con los años. Es decir, voy entendiendo que la Biblia habla de grandes temas y esos temas son desarrollados a lo largo de toda la Biblia. La Biblia no debe ser leída como los pancitos de vida, ¿no? Que la gente se acostumbra de leer de que Dios te manda como WhatsApp diarios, ¿no? No, así no se lee la Biblia. La Biblia debe ser leída en su comprensión más amplia y poco a poco los cristianos vamos entendiendo las grandes verdades y eso nos ayuda a interpretar mejor la Biblia y los conceptos más importantes, resumidos y ordenados, se llama teología sistemática, sería un ordenamiento más específico de las ideas. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Qué características tiene Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué características tiene Él? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ese ordenamiento se llama teología sistemática. Y finalmente hablamos de teología práctica, que es decir, cómo se aplica. Ahora, yo sé, llegado a este punto de lo que yo he dicho, usted está imaginándose algo así. ¿Tengo que ser un experto en hermenéutica y en teología sistemática para ofrecer ayuda a alguien? No. No tiene que ser un experto. Y eso es importante, la consejería bíblica no está hecha para los expertos, la consejería bíblica es algo que todo cristiano puede aprender y debe aprender. ¿Por qué motivo? Porque siempre estamos dando consejo a alguien. Si tienes un hijo, una hija, le estás diciendo algo. Si tienes un nieto, una nieta, si tienes un esposo, una esposa, el consejo múltiple es continuo. Siempre estamos opinando de algo, opinándole algo de alguien, o a alguien, perdón, de algo, y eso es muy común. La pregunta es si esa opinión está en línea y en base a lo que la Biblia nos enseña. Por eso es importante aprender consejería bíblica, porque nos ayuda a poner los fundamentos correctos en nuestra comprensión teológica de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el problema que debemos abordar y cómo hacerlo.
Por eso, un cristiano debe dedicar tiempo a las Escrituras y pedirle a Dios que le ayude a comprenderlas. Si tú quieres realmente ayudar a otro, necesitas conocer las Escrituras, porque no vamos a poder dar lo que no tenemos. Por eso, si tenemos un problema con un hijo, con una hija, muchos padres se superan y terminan en terapeutas porque ellos no han sabido abordar ni se han preparado bíblicamente para tratar los asuntos de la vida. El que tengamos problemas nosotros es parte de la vida, y Dios lo dijo, el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Por eso nos advirtió que teníamos que estar puestos nuestros ojos en la palabra. ¿Por qué nos advierte tanto de que nos preparemos bíblicamente? Porque Él sabe que vamos a enfrentar dificultades, y por eso tenemos que estar preparados en ese punto. Segundo, que lo cual es importante también, debemos prepararnos entonces antes de aconsejar a otra persona, un cierto grado de preparación, un cierto manejo de las Escrituras si vamos a dar opinión. A través de los años, en la función de cuidado de almas, también me he visto enfrentado a que personas han recibido consejos de otros no bíblicos, y eso es bastante común. Entonces tenemos que trabajar muchas veces en tratar de sacar las ideas erróneas que pueden tener algunas personas sobre lo que la Biblia enseña, en base a cierta experiencia y no en base a lo que la Biblia dice, y eso es todo un trabajo que tenemos que abordar. Por eso, mientras más precisos somos en lo que la Biblia dice, vamos a poder dar un mejor consejo a las personas, y ese es el desafío. Por eso, si usted tiene una costumbre de leer las Escrituras, evidentemente usted va a tener mejor oportunidad de ayudar bíblicamente a una persona. Entonces, ¿qué es la consejería bíblica? Es una teología hablada. La teología es algo que estudiamos, pero la consejería es la comprensión teológica de lo que Dios dice en diferentes asuntos y lo compartimos con otros. Y esa teología hablada, la manera en la cual lo expresamos, el momento en que lo decimos, la forma, el proceso que desarrollamos para comunicar, eso es parte de lo que llamamos discipulado o consejería bíblica. Compartir con otros paulatinamente, de acuerdo a la necesidad, lo que ellos requieren. Y eso tiene un contexto: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, en el contexto del amor cristiano podemos ir compartiendo estas verdades paulatinamente con otros, pero la consejería bíblica se concentra entonces en atender alguna necesidad más definida, más real, más urgente que alguien tiene respecto de su propia existencia. Por eso es importante la consejería, porque dada la diversidad múltiple que hay, cada uno de ustedes es un individuo único, en circunstancias únicas, bajo vidas únicas, con familias únicas, con situaciones, con desafíos, con enfermedades o no, únicos, con situaciones económicas únicas. Ok, ¿cómo te ayudan? ¿Cómo tú puedes ayudar al que tienes al lado? Si no conozco al que tengo al lado y por otro lado no me preparo para ir abordando las situaciones de la vida, evidentemente vamos a estar falentes. Todos en alguna área estamos falentes. La pregunta es si estamos creciendo entonces o no en prepararnos, en formar con consejería bíblica la vida de otras personas. Esto se logra, dice Dale Johnson, al decir la verdad en amor y aplicando las Escrituras a la necesidad del momento, al consolar al que sufre y llamando a los pecadores al arrepentimiento, trabajando de este modo para hacerlos madurar mientras permanecen en Cristo. La meta final de la consejería, o mayor, siempre va a ser la que Dios tiene. ¿Cuál es? Que Cristo sea formado en nosotros. Que seamos semejantes al Señor de manera creciente como la luz de la aurora, dice la Biblia, hasta que el día es perfecto. La pregunta es cómo yo me puedo involucrar, y más bien me debo involucrar en la vida de otras personas. Generalmente hay personas que están tan centradas en sí mismos que lo que quieren es que otros les ayuden a ellos. Ok, hay etapas de la vida donde eso puede ser. Pero después las personas tienen que volcarse hacia otros, porque el mandato principal no está centrado en nosotros, sino en amar a otros. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La Biblia siempre pone el foco fuera de nosotros.
Por eso es tan importante entender que el mandato de Dios es involucrarnos en la vida de otro, y eso es lo que nos permite la consejería bíblica. El involucramiento más bíblico va a ayudar y va a ser más efectivo en la vida de otras personas. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, ¿cierto? Por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las mayores bendiciones que Dios nos puede dar, las va a dar en el contexto de la comunión de los santos, en el contexto de crecer juntos. Eso va a traer problemas también, está claro, ¿no? Seguro lo hemos vivido. Los roces, las diferencias, los caracteres, todos nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. El tener dificultades no es el problema. No abordarlas es el problema. De hecho, el que tengamos desacuerdos no es el problema. De hecho, porque dado que somos diferentes, vamos a tener desacuerdos en muchas cosas. No es raro que una pareja tenga problemas. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y el hecho de que sean diferentes lo hace hermoso. El punto es que un desacuerdo, cuando se convierte en conflicto, el problema no era el desacuerdo, el problema es el pecado que está en nuestros corazones, que transforma eso en un conflicto. El desacuerdo no es el problema. Entonces, ¿cómo lo abordo con consejería bíblica? ¿Cómo abordo? Si alguien viene y me dice tengo atracción al mismo sexo, si alguien me dice tengo depresión postparto, si alguien me dice tengo crisis de pánico, si alguien me dice tengo serios problemas de temor, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué le respondo? ¿Qué sale de mi boca? ¿Cuáles son las palabras que yo voy a usar al principio y en el proceso de acompañar a alguien? Entrenarnos para eso, hermanos, es una necesidad en la iglesia, porque evidentemente las iglesias no se pueden sostener con 1 o 2 o 10 personas trabajando en la vida de otros. La Biblia es clara en Efesios que la actividad propia de cada miembro permite que se reciba el crecimiento y se edifique en amor la iglesia. Y es por eso que la consejería es tan importante, ¿sí? Y evidentemente requiere hablar y comunicar la palabra, es teología hablada. También, por supuesto, tenemos que aprender a escuchar. La Biblia nunca desconoce que tenemos que aprender a oír, ¿no? El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El escuchar es importante, por supuesto, ¿no? Aquí también lo dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Perfecto. Escuche todo lo que usted necesita escuchar. La pregunta es: ¿qué vas a responder? ¿Y cómo vas a ayudar a esa persona a encaminarla en el camino del Señor? Y en ese sentido, dada la diversidad de situaciones, tenemos que entender que cada situación, cada persona debería ser atendida de acuerdo a su necesidad personal. Y eso no lo inventé yo. La Biblia es clara. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso nos pone un gran desafío en consejería bíblica. Primero, es que todas las personas son diferentes y la necesidad de cada uno también es diferente. Si ustedes se fijan, habla de que a los ociosos, ¿qué hay que hacer? La otra traducción ahí es rebelde. A los rebeldes, ¿qué hay que hacer con ellos? Exhortarle, claro, con amor, por supuesto, pero exhortarle, porque si está en un camino destructivo a causa de su rebeldía, su pecado, ¿no? Hay que exhortarle, porque eso no le va a hacer bien. Entonces le advertimos con firmeza, pero con amor, explicándole lo importante que vuelva a la palabra del Señor para que él recapacite. Pero no todas las personas son rebeldes. Hay personas, cierto, que la Biblia nos dice que tienen otras realidades espirituales. Y amonestar a los ociosos es una necesidad. Amonestar a los rebeldes, por eso existe la disciplina eclesiástica y eventualmente se puede expulsar a una persona de la iglesia porque es rebelde. En el caso de Mateo 18 lo dice. Mateo 18 dice: si alguien no quiere arrepentirse, trae testigos; si no quiere, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano y debería salir de la congregación. Ok. ¿Hay casos extremos? Sí, son pocos, pero hay casos extremos por la rebeldía. El problema es pensar que toda persona está reaccionando solo por rebeldía. Los que se creen martillo piensan que todo el mundo es un clavo. ¡Pah! Bibliazo. ¿Sí?
Y ese es el punto. Hay gente así, que lo único que hace es agarrar la Biblia para bibliazos. Y depende de la persona. Ahora, evidentemente una cosa es la predicación, a veces la exhortación general va a ser exhortativa, depende del texto, y eso no es una intención hacia alguien en particular. Pero cuando estás en consejería, tienes que entender al que tienes al frente. ¿Es por rebeldía? Si es rebelde, puede llegar incluso a disciplina eclesiástica, pero no todo el mundo es rebelde en esas circunstancias. El texto nos dice que hay personas que están desalentadas, tienen poco ánimo. ¿Qué hay que hacer con los de poco ánimo? Alentarlos, animarlos. Y eso es muy importante porque a veces las personas no es que no quieran, no están pudiendo realizar lo que Dios dice. No están siendo capaces de responder bíblicamente a lo que el Señor les está permitiendo vivir. Entonces, estar desalentado no es un pecado en sí mismo. Permanecer ahí por rebeldía, sí. Hay personas que les gusta estar ahí, pareciera, ¿no? Y es centrados en sí mismo y pobrecito de mí. No, eso ya es otro problema. Pero hay personas realmente desalentadas. Y a esas personas hay que animarlas. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra alienta. La palabra exhorta, pero la palabra también alienta. Pero no todo el mundo tiene que ser alentado porque a veces son rebeldes. Pero el que se cree frazada, cree que todo el mundo tiene que ser apapachado así, abrazadito. Pobrecito, mira el hermano, míralo. Ok, a veces sí, pero a veces no. A veces hay que decirle, hermano, hasta aquí nomás. O sea, tienes que enfrentar el problema. Tienes que decir lo que tienes que decir. Tienes que pedir perdón a la persona que tienes que pedirle perdón. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Ya nada más de... ¿Me explico? Por eso la Biblia nos da lo suficiente información para enfrentar todo tipo de desafíos de la vida. La Biblia nos enseña qué es el hombre y cuál es su problema. Los modelos terapéuticos seculares no logran ver qué es el hombre y cuál es su problema. Cualquier terapeuta secular va a hacer un reduccionismo de lo que es el hombre y qué es su problema. Un terapeuta secular en las escuelas de psicología tiene su manera de entender qué es el hombre, tiene unos lentes con los cuales interpreta y él va a fallar. Porque no reconoce, por ejemplo, que el ser humano es un corazón, un alma, un espíritu encarnado, que tiene tendencia al pecado, que desde su corazón surgen los malos pensamientos, no de su cerebro, que es la tendencia actual. La tendencia actual dice que el problema es químico en la psiquiatría. ¿Y cuál es el nuevo paradigma que está por todos lados hoy día? La neuro... Sí, todo es neuro. Ahora, neuroeducación, neuroeconomía, porque vende. Y ese concepto de neurociencia o neurofisiología también es otro paradigma que está intentando responder por qué el ser humano se comporta como se comporta, pero tiene un sesgo enorme. Yo ya he leído varios libros de neurociencia. ¿Y qué es lo que hace la neurociencia? Hace una imagen gráfica en 3D del flujo sanguíneo del cerebro. ¿Tiene aplicaciones positivas? Por supuesto. No todo es malo. Un cirujano que va a intervenir un cerebro por un problema real, neurológico, un tumor, por ejemplo, si tiene una imagen 3D del cerebro que él va a operar, donde está el flujo sanguíneo en movimiento, en 3 dimensiones, le va a ayudar enormemente. Pero decir que el flujo sanguíneo y el movimiento del cerebro explica el comportamiento humano, no. Ese es un salto de fe ciega enorme. Y claro, como ellos tienen una formación fisicalista, evolutiva, donde ellos creen que nosotros somos simplemente materia y química, van a explicar que el movimiento material orgánico fluido de la sangre explica por qué yo me comporto como me comporto. De hecho, los más extremos dicen que el cerebro nos hace humanos, no nuestra alma. Entonces, ¿cómo interpretamos la realidad? La Biblia nos permite, nos ayuda. Evidentemente no vamos a ser nosotros neurólogos probablemente, pero podemos recurrir a neurólogos. Es decir, no nos cegamos a ver de que puede haber una causa orgánica, pero la mayoría de las problemáticas humanas no surgen del problema orgánico, sino del problema en el alma. Y hay personas que pueden estar desalentadas por medicamentos, por la medicación que están tomando. Ok, eso lo podemos entender, pero hay personas que no ese es el problema, sino la inclinación de su corazón. Y esas personas desalentadas, sea médicamente o no médicamente, está el Evangelio, está la palabra del Señor.
que trae gozo al corazón, hermanos. Trae gozo al corazón. Y eso es tan importante. ¿Por qué muchas personas cuando tienen problemas entre ellos o con su familia o con sus hijos que no saben cómo abordarlo, van a intentar buscar un experto? Para arriba, van para arriba, tratan de ir para arriba. O a un terapeuta o al pastor, que el pastor lo vea. Y por eso los pastores están sobrecargados. Porque los cristianos nos acostumbramos al pase gol, ¿sí? A todo pasarlo al que se supone que sabe más que yo. Pero el tema es este. Yo tengo que aprender. Todo cristiano debe aprender. La consejería bíblica no es para los expertos, es para todo cristiano. Pero también la Biblia dice sostener a los débiles. Hay personas que están tan debilitadas que ya no pueden pararse, físicamente o en sus almas. A esos hay que sostenerlos hasta que puedan pararse. Y les animamos, les educamos, les enseñamos, caminamos con ellos, porque están debilitados. Ya no es solo desalentados, están en el suelo. A esas personas también las atendemos. ¿Y qué dice la gráfica ahí? Que los que se creen silla de ruedas piensan que todo el mundo necesita un ascensor. No, hay personas que están debilitadas, pero hay otros que están desanimados o rebeldes, etcétera, ¿no? Estoy tratando de hacer la mezcla de ideas, ¿no? Pero con todos ellos, ¿cómo hay que ser? Paciente con el rebelde, con el desalentado y con el que está absolutamente en el suelo. Con todos ser pacientes. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente con nosotros. Si nosotros vamos entendiendo cómo se trata, cómo se aborda, no solo las herramientas en el sentido de la palabra del Señor y cómo ésta se tiene que interpretar y aplicar, sino las herramientas básicas de metodología como cómo hago una reunión, qué tengo que preguntarle a la persona, cómo interpreto la información que respondo. Eso es parte de un aprendizaje básico. No tiene que ser tan elevado, pero todos deberíamos prepararnos. De hecho, Pablo hace la referencia de la iglesia de Romanos. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo, un hombre de fe, dice que esos cristianos están llenos de dos cosas. ¿Qué? Y bondad, conocimiento y bondad o amor. Un cristiano necesita esas dos cosas. Hay personas que tienen mucho amor por otros, aman a la gente de verdad, pero no tienen el conocimiento. Si mi hijo tuviera un problema cardíaco serio en el corazón, una válvula que tiene que ser reemplazada, por mucho que yo lo ame, no tengo el conocimiento para intervenirlo. Necesito un cirujano, especialista en corazón. Por todo el amor que yo tenga, no puedo ayudarlo. Hay muchos cristianos que aman a la gente, pero no conocen la Biblia. ¿Con qué lo va a ayudar? Ese es el desafío. En el extremo del amor, la gente puede amar a otros, pero puede amar a su cónyuge, pero no sabe cómo enfrentar las diferencias, por ejemplo. Y por eso se agarran de las mechas todo el tiempo. Si tienen mechas, ¿no? Entonces, necesitamos entender que un aspecto importante es el amor. Pero no solo el amor, necesita también conocimiento. Ahora, está el otro extremo. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no se da por otros. No se da por otros. Los enfrenta solamente con su conocimiento, pero no está ahí con ellos, no camina con ellos, no llora con ellos, no ríe con ellos. Entonces, los dos extremos están mal. Por eso la Biblia nos habla de que tiene que haber una mixtura entre un corazón que ama a otros para ayudar, amándoles, sirviéndoles, pero mediante el conocimiento adquirido en base a una exploración profunda de la palabra del Señor. Y no solamente entender, y este es un desafío para todos los cristianos, una de las cosas que he visto a través de los años, que los cristianos podemos entender la verdad, mas no sabemos explicarla, ni ayudar a otros a aplicarla. Podemos ser muy sabiondos, pero no sabemos comunicarlo, ni explicarlo, ni decirle al otro cómo se vive.
Y esa es parte del entrenamiento en consejería bíblica que necesitamos aprender. Entonces, ¿por qué necesitamos consejería bíblica? La necesitamos, hermanos, porque hay una necesidad espiritual enorme. Está la presencia del pecado. Somos pecadores y por lo tanto vamos a requerir ayuda. Necesitamos crecer en santificación de manera continua porque somos pecadores de manera personal. Vivimos en un mundo afectado porque hay otros pecadores, un mundo bajo la caída, y también porque otros a veces pecan contra nosotros. Todos hemos de alguna manera sufrido, entre hermanos nos hemos ofendido, o otras de manera muy injusta pecaron contra nosotros y nos afectó. Pero la gente no responde necesariamente bíblicamente a eso. Hay gente amargada en la vida, se le nota en la cara. Nunca ríen. Esa gente amargada es porque, sí, recibió el afecto del pecado de otros. Sí, pero eso es común. Es parte de la vida. Estamos en un mundo caído. En el mundo tendréis aflicción. La pregunta es cómo respondió. Si respondió bíblicamente a la injusticia. Segundo, si una persona está amargada, como otros eventualmente la llevan a salir de la amargura. La amargura es pecado, entre paréntesis. Si hay una persona amargada y está ahí y no puede porque ahora está tan debilitada o ensimismada que no puede salir de ahí, necesita el consejo de otros en el entorno para ayudarle a salir de ahí. Porque puede ser, no es que no quiera, a veces no pueden. O a veces pueden y no quieren porque les queda cómodo ese lugar. Ok, ¿cómo yo sé? Si tú no pasas tiempo con esa persona, ni haces las preguntas correctas, ni profundizas bíblicamente su comportamiento, sus actitudes, nunca vamos a saber. Por eso no podemos ayudar. La consejería bíblica requiere la actividad del cuerpo de Cristo, de todos nosotros. Y es un proceso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hay una realidad problemática. Y por eso los problemas tienen que ser enfrentados bíblicamente. Los problemas de matrimonio, que es uno de los tópicos que vamos a abordar hoy día, es común. Los que están casados o estuvieron, ¿tienen problemas en su matrimonio? Pregunto, o cambio el sermón. Porque yo sé que ustedes son más santos. Yo estuve en el sur, ahí estaban los pecadores, ¿no? Aquí ustedes son más santos. No, yo conozco. Ok. El pecado, voy a pasar rápido aquí, el pecado es una realidad, ¿cierto? Nos afecta, pero a pesar de que el pecado personal o de otros o el mundo caído nos afecta, no significa que no tengamos las herramientas para abordarlo. Y eso nos provee un buen entrenamiento en consejería bíblica, aprender a hablar de estos. Y esto no es para los expertos, no es para una élite de la iglesia, ¿no? Los consejeros bíblicos. No, eso no es. Esa idea no está bien. Está bien que reconozcamos a quienes se han desarrollado más en un área, pero creer que solo ellos son los que pueden aconsejar, no. De hecho, tú ya aconsejas. Me gusta cómo Sproul trataba el tema de la teología. R.C. Sproul decía, todos somos teólogos, y estoy de acuerdo con eso, porque todos tratamos de entender quién es Dios, estudiamos la palabra. Todos somos teólogos. La pregunta es si somos buenos o malos teólogos. Aquí se aplica igual, todos somos consejeros. La pregunta es si somos buenos o malos. Y esto es importante porque nuestra opinión, nuestro consejo puede afectar. Y con esto no estoy diciendo que yo siempre he acertado, también he fallado. Pero si no nos metemos, no nos involucramos, no vamos a aprender nunca. ¿Sí? Sigo adelante. Entonces, el pecado afecta el cuerpo, el pecado afecta los pensamientos y afecta los deseos. Por eso, en diferentes capas podemos abordar la necesidad humana. Entender que a veces las personas van a tener problemas orgánicos. Y es real, necesitan médico. Yo no soy médico, necesitan un médico. Pero, hermanos, hay otras veces que el problema no es orgánico o es una mezcla entre lo orgánico y en los problemas de su pensamiento. Ok, necesita las dos cosas entonces. Abordar los problemas de su alma y abordar mientras tanto los problemas médicos. Pero ¿quién define eso? ¿El pastor? No, cada uno tiene la responsabilidad de explorar y profundizar en ese punto. Y luego los hechos, lo que nos afecta. Entonces, ¿cuál es la situación? Necesitamos el Evangelio para justificación, nacer de nuevo los que no son creyentes, y santificación, es decir, seguir creciendo poco a poco a la imagen de Cristo, que esa es la meta. Deberíamos ayudarnos todos a crecer en ese sentido. Con esto no estoy diciendo que no lo estén haciendo.
Solamente estoy reforzando las ideas. Si hay algún aspecto que usted dice, yo aquí no estoy haciéndolo, ojo, no es para que usted piense, es que la iglesia no se hace. No, espérate, no, tú no lo estás haciendo. No es la responsabilidad de otros, es mi responsabilidad. Cada uno tiene que asumirla. Toda la Biblia nos muestra cómo ir haciendo consejería. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, la meta que debería movernos diariamente es formar a Cristo en otras personas a través de la consejería, del discipulado. Y ese es un involucramiento continuo dentro del marco del entorno donde cada uno de nosotros está. Y por eso la Biblia nos habla de ese esfuerzo por enseñar, por a veces amonestar, a veces, ¿cierto?, animar, consolar. Y la responsabilidad, por supuesto, entonces es de toda la iglesia. El consejo o el discipulado, podríamos decir, es parte de todos, para todos nosotros. La palabra de Cristo, dice Colosenses, more en abundancia en vosotros, ¿cómo? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta que esto no está explicado como el culto de domingo? Aquí lo está diciendo que aquí no dice que la palabra more en abundancia en el pastor para que él nos enseñe y nos exhorte todo el tiempo. No, ¿qué dice? Que abunde en todos nosotros para que entre nosotros nos enseñemos y entre nosotros nos exhortemos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos. ¿Se dan cuenta que es horizontal? Si pudiéramos decir que el pastor está en una posición de liderazgo. Entonces, la importancia de la consejería es clara debido al pecado. Es una necesidad bíblica. La consejería tiene una naturaleza interpersonal y en la Biblia encontramos ejemplos de ese ministerio por todos lados, hermano. Está lleno de ejemplos y la Biblia en ese sentido es rica en sabiduría. Jesús era una persona ejemplo en eso. Él se involucraba en las relaciones interpersonales. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Marcos, entre el capítulo 7 y el 11, usted se va a ver a Jesús hablando con mucha gente. Involucrado con la sociedad, hablando con la gente. A veces exhortando, a veces animando, a veces dirigiendo. Él estaba involucrado. ¿Dónde estás tú? Hay personas que viven centradas en sí mismos, en su mundo, en sus problemas. Yo estoy en mi etapa de la vida y este es mi problema y estas son mis cosas. Y yo me centro en mí. Y eso dificulta tu propio crecimiento porque nuestro crecimiento no viene ensimismado, viene en la interacción con el cuerpo, dándose por otros. No hacia mí, sino yo hacia otros. El Señor nos permite crecer poco a poco. Fíjense que la Biblia tiene tanto que entregar. Primera de Corintios, por ejemplo, Pablo se ocupa sobre las divisiones entre los hermanos, el orgullo, la inmoralidad sexual, trata muchos temas muy interesantes. Segunda de Corintios, Pablo aconseja sobre los sufrimientos de la vida. En Efesios, Pablo aborda cuestiones del matrimonio y de la crianza de los hijos con mucha fuerza y sobre cómo definimos nuestra identidad. Filipenses aborda el tema de la ansiedad, de los conflictos interpersonales, del temor, de la angustia, de las luchas en el alma fuertemente. Colosenses corrige las falsas doctrinas. Es decir, hermano, hay para todos los gustos y necesidades. Tenemos que entrenarnos, hay que aprender consejería. No te conformes solamente con escuchar un sermón semanal. Porque el sermón semanal es necesario, glorificamos al Señor, recibimos dirección, aliento, consolación, exhortación, pero si no está fluyendo eso hacia otros, estamos perdiendo una gran oportunidad de crecimiento, porque nuestro crecimiento mayor se produce cuando interactuamos con otras personas, compartiendo el Evangelio. Y además, eso es parte de lo que se llama la gran comisión. Creo que una de las faltas más grandes que hay en estos tiempos de nosotros, la iglesia, es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Y hacer discípulos no es solo pararse en la esquina a hablar de Cristo. Hacer discípulos que después que hablamos con ellos y llegaron, los tomamos y los ayudamos a crecer. Entonces, una iglesia va a mostrar su falencia si es que esto está concentrado en unas pocas personas tratando de hacerlo.
Si nosotros, la mayoría, nos involucramos en eso, la iglesia va a crecer en magnitud. No solo en número, sino también en madurez. Todos nosotros necesitamos madurar. Yo también lo necesito. Entonces, el involucrarme en la vida de otros va a ayudar a mi propio crecimiento. Si hay áreas de mi carácter que tienen que seguir siendo transformadas, eso no va a cambiar si yo no estoy abierto a que otros exploren mi alma. Por eso, las personas encerradas en sí mismos, que no interactúan, viven encerradas, esas personas no van a crecer por mucho tiempo. Necesitamos crecer. El movimiento también de la psicología, lamentablemente, ha tomado o ha reemplazado la función de la iglesia en algunos contextos. Por eso hay una necesidad cultural de la consejería. Necesitamos avanzar para que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto se aplica exactamente a la corriente de psicología. Con esto no estoy diciendo que todo lo que han dicho los psicólogos está errado. El problema es que qué no está mal y qué está bien. ¿Tú lo sabes? Entonces, o nos tragamos todo el animal o ninguno. Y eso no está bien. Tenemos que filtrar lo que está bien de lo que está mal. Por ejemplo, modelos conductistas. Si nos dan trabajo conductual para cambiar un comportamiento conductual, específicamente unas buenas ideas para cambiar conducta, no está mal. Pero espérate, pero no abordó el corazón. Personas pueden cambiar su conducta por conveniencia personal, pero no por agradar al Señor. Y eso no los cambia en su conexión con el Señor. Entonces, ¿puede tener aspectos positivos? Sí, pero la mayoría de los aspectos no van a ser positivos y algunos totalmente contraproducentes. Por eso es importante. Un ejemplo son las etiquetas de la psicología versus las etiquetas bíblicas. Les voy a dar solo algunos ejemplos, hay muchísimos. Por ejemplo, el alcoholismo en la Biblia es llamado borrachera y es un pecado. En el DSM-5 es un trastorno. Por lo tanto, espérate, si tú tienes una enfermedad, ¿eres culpable o te tienen que dar medicina? Medicina. Entonces, elimina la responsabilidad porque estás enfermo. La codependencia se llama temor de los hombres en la Biblia y es un pecado versus temor de Dios. La psicología llama a una obsesión, obsesión compulsiva. ¿Han escuchado eso? Que yo soy muy obsesionado, tengo un TOC. Espérate, no. Es una codicia en la Biblia. No es un trastorno. De hecho, antes todas las escuelas de psicología hablaban de enfermedades mentales. Antes, 30 años atrás se hablaba de enfermedades mentales. Hoy nadie habla de enfermedad mental. Hablan de trastorno. ¿Por qué cambiaron? ¿Saben ustedes por qué cambiaron de enfermedad mental a trastorno? Porque ellos reconocieron que la gente no se enferma porque la mente no se puede enfermar. La mente es inmaterial. No se enferma. No existe la enfermedad mental. Y los psicólogos tuvieron que reconocerlo debido a los ataques, evidentemente, de la verdad bíblica. Ya no hablan de enfermedad mental, ahora tuvieron que hablar de trastorno. ¿Pero qué es un trastorno? Fíjate, conceptos que la sociedad absorbe, incluso los cristianos. Yo tengo TOC, dice. Yo he escuchado a algunos cristianos. ¿Por qué tocaste la puerta y dijiste toc, toc? Hermanos, la gente absorbe etiquetas sin distinguir si hay realmente una raíz orgánica o no es orgánica. La Biblia a la obsesión le llama codicia. Es un deseo fuerte de la carne por lo cual incluso lucho y peleo por obtenerlo. Y si no me lo dan, el tenedor no está ahí. Entonces, hay cosas que sí van a ser orgánicas. Hay cosas, epilepsia y otras. Hay un muy buen libro que se llama El Manual de Referencias Médicas para el Consejero Cristiano, un librazo hecho por terapeutas médicos, psiquiatras cristianos, pero también con perspectiva bíblica, donde ayudan a tratar de distinguir las causas reales. Si hay raíz orgánica, gloria a Dios, porque Dios también tiene aliento, pero también sana eso eventualmente. Pero por otro lado, no todo es responsabilidad de la causa orgánica, porque aunque tenga una enfermedad, no puedo responder no bíblicamente. Usted me va a entender con este ejemplo. Alguna persona por ahí alguna vez dijo, te respondí así porque estaba con dolor de cabeza. Espérate. Le dijo 3, 4 cosas porque le dolía la cabeza.
O sea, tu enfermedad es justificación para que tú ofendas y peques. ¿Cierto que no? Entonces, una cosa es la realidad orgánica, pero la otra cosa es cómo respondemos a nuestra realidad orgánica. Entender eso es importante, porque si no, tratamos mal las situaciones entre nosotros y sobre todo si queremos ayudar a otros. La bulimia, que es glotonería. La ludopatía, a la Biblia la trata como un juego, ¿cierto? Cleptomanía, ladrón. Ok, voy a avanzar más rápido. Entonces, ¿qué harías si alguien mañana te dice, estoy luchando con pornografía? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo le vas a ayudar? ¿Qué reuniones vas a tener con esa persona? ¿Qué le vas a decir en esas reuniones? ¿Qué textos vas a usar? ¿Qué tareas le vas a dar? Porque eso es lo que teóricamente un pastor tendría que hacer, pero no solo un pastor. ¿Cómo tú vas a abordar eso? Entonces, David Powlison, y con esto termino, dice, el pueblo de Dios, funcionando como el pueblo de Dios, proporciona la institución ideal y deseable para reparar lo que nos aflige. Entonces, quiero animarles a pensar la importancia de la consejería bíblica y a entrenarse en esta área. Les voy a hacer una invitación breve, que es algo que va a suceder pronto por si quisieran participar y pudieran. Hay un entrenamiento en consejería bíblica que vamos a hacer aquí en Calera de Tango entre el miércoles 26 y el sábado 29. Miércoles en la noche, horario de 7:30 en adelante, y todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado. Son 20 horas presenciales y luego 10 horas en video que tienes que seguir viendo. Ese es el curso que se llama de fundamento, para darte más herramientas para lo que yo traté de explicar en 45 minutos con muchas ideas. Esto es explicado ampliamente. Esto se realizará en la Iglesia Presbiteriana del Lonquén, ¿cierto? En los horarios que les dije. Van a haber 4 expositores: Steve Schneider, muchos de ustedes quizás lo conocen; Manuel Herrera, él es médico y consejero bíblico, él va a abordar todos los temas de causas orgánicas posibles. Estoy yo y Sam Holmbrook, Sam, un lindo hermano, un pastor, consejero bíblico. Él fue el que revisó los exámenes cuando yo estuve en proceso de certificación. Tiene un valor de 90,000 pesos a esta altura, y eso incluye el material de trabajo y los coffee break, ¿sí? La idea sería que si usted no ha hecho cursos anteriores de esto, es ir al track 1, cursos de fundamento, que son esas 30 horas que les dije, 20 presencial y 10 en video. Y también track 2, que es para exámenes, para prepararse a exámenes si alguien se quiere certificar, y casos difíciles donde se tratan situaciones más complejas. Los que han ido a track 1 pueden ir a track 3, no necesitan pasar por track 2. Casos difíciles se tratan temas de posesión demoníaca, bulimia, abuso y un montón de casos más complejos, y te dan mucho más herramientas para abordar ese tipo de situaciones. Así que, hermanos, ¿alguna pregunta? Nos quedan muy pocos minutos. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que traté de abordar sobre esto? ¿Pregunta? Hermana Claudia Escalona. Sí, se puede aconsejar a un hombre. La Biblia no impide que un hombre aconseje a una mujer ni una mujer aconseje a un hombre. Sin embargo, por sabiduría tratamos de que eso no sea así, debido a que puede existir posibilidades de tentaciones si están a solas y hay un acercamiento que pudiera transformarse en un acercamiento impropio. Entonces, por sabiduría aconsejamos que no haya aconsejamiento cruzado, pero si está la necesidad, eventualmente se podría hacer. Quizás con algún testigo sería más apropiado. Sí, no hay nada. Hermana Ingrid Sánchez. Sí. Correcto. Sí, es muy superficial. ¿Por qué motivo? Porque fíjate, ¿qué es lo que están diciendo? Que ellos logran entender lo que pasa en el cerebro con detalle, asociado al comportamiento. Te lo voy a poner de este ejemplo. Si tú tuvieras la posibilidad de subirte en un helicóptero encima de Río de Janeiro, una gran ciudad,
y te empiezas a alejar, imagínate la complejidad de cosas que ves a distancia. Una ciudad con movimiento, cosas que están pasando, entonces, pero tú no sabes qué realmente está pasando en una persona que va en un auto amarillo por la calle no sé cuánto. Tú ves movimiento y puedes relacionar lo que se llama covariación, es decir, relaciono un movimiento de flujo sanguíneo en neurociencia, porque eso es lo que se hace, se relaciona el movimiento. Ojo, ellos están viendo una imagen donde se mueve el flujo sanguíneo, pero ojo, ¿dónde lo están viendo? Dentro de un escáner. No, a nadie le hacen un examen fuera de un escáner en neurociencia, pero la persona en neurociencia, en un escáner, está acostado y relajado. Pero cuando se para y vive la vida común, ya no le están haciendo el examen. Y ellos están haciendo una relación entre lo que ven en el escáner con la vida real de una persona. Y después dicen que hay una respuesta divergente a situaciones. Y entonces ese diagnóstico tiene un espectro enorme de interpretación. Están asociando movimiento de flujo sanguíneo al comportamiento y la causa del comportamiento. Entonces es un problema serio. Lo mismo nos pasaba con psiquiatría. Lo mismo que nos pasaba. No estamos diciendo que no hay problemas químicos en el cerebro, pueden ser. Pero, ¿cuál es la causa de ese problema químico? ¿El problema químico se surge de la espiritualidad de la persona o es la química la que causa el comportamiento? Entonces, debido a que la neurociencia es fisicalista, es decir, que todo tiene la explicación es física, por sobre todo, porque no hay nada más. Ellos no creen que tú tienes alma. Ellos van a relacionar tus respuestas a una causa orgánica y por eso clasifican y definen conceptos como neurodivergencia. Entonces, si yo fallo en entender cuál es la causa del problema, mi tratamiento también va a estar errado. Entonces, no compartimos desde Consejería Bíblica la supuesta precisión en el diagnóstico que estos tienen. No, porque es una interpretación enorme, con saltos de fe enormes. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Sí. Maca, la maca. Sí. Claro. Exacto. Para ese cuidado. Sí. Correcto. Sí, en el mundo ideal los psicólogos tienen un psicólogo, eso no existe realmente, en algunos casos muy puntuales. Pero está muy bien lo que planteas porque bíblicamente eso está resuelto. Nadie es llanero solitario, todos rendimos cuentas unos a otros. Entonces, si hay alguien que está haciendo más continuamente consejería, probablemente él está en una estructura con pastor u otras personas. Si esa persona tiene su esposa, como en mi caso, le rindo cuentas a mi esposa. Entonces, también, y ella a mí, tenemos una interacción. Ella me conoce, yo la conozco, entonces ninguno está ajeno a que su propia vida también sea expuesta. No debería. Entonces, no es tanto una estructura específica, sino es el tratar de cumplir el mandato de exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Si yo como consejero bíblico no estoy de alguna manera mostrando mi vida a personas que tengo cercanas en mi entorno y ni les he dado el acceso para opinar sobre mi propia vida, yo soy el que se pone en riesgo. Entonces sí, pero no es necesariamente una estructura, sino una dinámica de aplicar lo que la Biblia dice. Todo consejero es otro pecador que necesita también eventualmente consejo, también necesita ser expuesto en sus debilidades. ¿Sí? Pero no es una estructura como que hay que definirla, sino animarnos siempre a ser transparentes, que la gente nos pregunte.
Yo tengo hermanos cercanos, y mi propia esposa, por supuesto, la más cercana, que tienen mucha confianza y tenemos mucha confianza y me preguntan, ¿cómo están las áreas de debilidad? ¿Qué ha pasado en tu vida? Etcétera, ¿cómo estás enfrentando esto? Bla, bla, bla. Y tienen toda la confianza para preguntarme cuando ellos quieran. Y viceversa. ¿Sí? ¿Ok? Hemos terminado, hermanos. Gracias. Vamos a iniciar el culto en unos minutos.